Avanzamos con más entrevistas. Ya nos acompaña en nuestros estudios Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Trabajadores de Gestión de Riesgos del Ecuador. Qué gusto tenerle acá, Christopher. Buenos días, bienvenido. Les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno cambió la alerta, la declaró alerta naranja en 17 provincias, 143 cantones y 489 parroquias. Esto debido a la inminente llegada del fenómeno del Niño. Según el gobierno, esta alerta es un poco como para preparar a los gobiernos autónomos descentralizados, al país en general, y para facilitar algunos trámites en cuanto a la contratación de servicios y maquinaria para enfrentar este fenómeno. Con la declaratoria, el cambio de la declaratoria de color en la alerta del fenómeno del Niño, ¿usted nota que estamos un poco más preparados para enfrentar las consecuencias de este evento natural? Licenia, buenos días, qué verdadero placer a todos los radioescuchas, Alexis, verdadero placer estar aquí. Hay algunos elementos, creo que hay que tener un elemento de partida que es de contexto, digamos. El país necesita tener una política pública de gestión de riesgo urgente, porque tenemos varias afectaciones que no solamente pasan por el fenómeno del Niño, por la cuestión de los incendios forestales, por los terremotos, y creo que esto es la deuda pendiente que no hemos podido cumplir desde el 2008, porque tenemos una ley de gestión de riesgos que no se ha discutido en la Asamblea Nacional, que no tiene la posibilidad de organizar este despelote que tenemos ahora entre si es competencia del gobierno municipal, si es competencia del gobierno provincial, si es competencia del gobierno central, y querer entender e interpretar lo subsidiario y descentralizado, digamos, en un afán de querer dar respuesta a las necesidades inminentes de este proceso. Y digo esto de contexto porque creo que hay que reconocer desde la autocrítica que hay que poner algunas miradas, digamos, institucionales fuertes para poder trabajar de mejor manera en este tema. Y un elemento interesante ahí es 7 transformaciones institucionales: Defensa Civil, Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Gestión de Riesgos, y ahora nos encontramos en un cambio institucional de nombre porque no tiene mayor atribución para poder hacer mayores competencias. Entonces, lo que se da cuenta ahí es que la política sobre el tema de gestión de riesgos ha tenido muchos trastoques y muchos vaivenes en todo este proceso que le estoy mencionando. Y esto da como resultado 3 cosas concretas: desinstitucionalización, falta de capacidad operativa a nivel territorial y, por sobre todo, la credibilidad para poder trabajar a nivel comunitario, a nivel privado, a nivel, digamos, de los gobiernos locales, porque si me cambias de nombre cada rato no sé ni con quién me relaciono, y si no me das atribuciones que me permitan solucionar problemas concretos como los deslizamientos, como las inundaciones, como las fallas geológicas que pueden afectar al territorio, cuál es la labor que puede estar haciendo la institución. Con esto no quiero desconocer el trabajo que se puede venir haciendo en la parte técnica de muchos de los funcionarios que con todas estas limitaciones vienen haciendo su mejor esfuerzo para poder tener información y para poder responder, digamos, a las necesidades de la ciudadanía. Pero en el contexto ya actual, esto podemos analizarlo de 2 maneras. La primera, creo que el gobierno del presidente Lazo siempre ha sido errático en sus temas comunicacionales. Nosotros tenemos indicios de que el fenómeno, no nosotros solamente como profesionales, digamos, el mundo, la región, tiene indicios desde la Organización Mundial Meteorológica desde noviembre del 2022 de la posibilidad y la potencialidad de un fenómeno del Niño en el Ecuador. Y esto lo menciono porque cuando nosotros tenemos el tiempo para poder tomar decisiones anticipadas, podemos reducir de manera más efectiva el riesgo de desastres, porque cuando lo hacemos ya a vísperas del evento, difícilmente vas a tener la capacidad de mover el músculo institucional para dar respuesta a todas las necesidades que tiene la ciudadanía. Y recién a partir de esa información, casi abril, teníamos información de la NOAA que evidentemente en un porcentaje importante, casi se hablaba del 75-80%, el fenómeno del Niño iba a venir en las costas de Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, con esa información, en mayo se decreta, digamos, esta cuestión de decreto de la alerta amarilla, supuestamente para hacer los preparativos y para comenzar a trabajar. Y luego, 3 meses después, recién decretas una alerta naranja que se supone que va a operativizar todos estos procesos. Y ahí hay un desfase importante que hay que explicar a la ciudadanía. Los gobiernos locales funcionan a partir de un presupuesto prorrogado del 2023, porque tenemos elecciones. Entonces tienes una cuestión que en junio haces una reforma, ajustas al nuevo plan. Era el momento de decretar entonces la alerta naranja para poder disponer mejor de esos recursos y hacer que la planificación del 2023 sea más eficiente. Entonces nosotros creemos que la declaratoria de alerta es necesaria, por supuesto que es necesaria, quizás extemporánea, y esto lo vemos en cambio desde una mirada que a lo mejor es una presión política hacia la Corte Constitucional para pronunciarte sobre un decreto de ley que ha emitido el presidente de la República. Pero ahí, Christopher, a ver, quisiera primero hacer nada más una complementar la idea original que nos planteaba Christopher, con la cual desde luego estoy totalmente de acuerdo, que es, digamos, hay que tener una institucionalidad y hay que tener una política pública de riesgos.
que como bien decías no ha sido revisada desde 2008. Hay que recordar que en el gobierno de Lenín Moreno estuvimos a punto de desaparecer la institución enfocada al tema de gestión de riesgos. Ahí se debatía la posibilidad de desaparecerla y finalmente ocurrió el terremoto de Cumandá y dijeron, no, sí ha servido la Secretaría de Riesgos, pero dejémosle como dirección. Eso pasó en el gobierno de Lenín Moreno, o sea, casi nos quedamos incluso sin institución. Ahora, el cambio de alerta, mañana pueden ponerle roja o pueden ponerle morada o el color que quieran, da igual. Si eso no viene acompañado de recursos, ¿de qué sirve el cambio de color, Christopher? Sí, pero digamos también, Alexis, es importante dos cosas, dos momentos de inflexión. El momento de inflexión, terremoto del 2016. Haces un comité de reconstrucción del terremoto cuando es atribución de la Secretaría de Riesgos de los procesos de reconstrucción. Entonces ahí hay un debilitamiento institucional importante. Entonces yo siempre parto de la autocrítica para poder tener la capacidad de poder fortalecer los procesos institucionales. Y la segunda, la que tú bien mencionas, digamos, el gobierno del presidente Moreno quería fusionar inclusive hacia el Ministerio de Defensa, desapareciendo la institucionalidad. Pero ahora en el momento en el que nos encontramos, digamos, yo estoy de acuerdo con el tema de los recursos, pero aquí ha habido un ping-pong que siempre históricamente no hemos podido solventar por estos temas de contexto. Es competencia de los gobiernos autónomos centralizados, es competencia del gobierno central, y ahí es donde comenzamos esta discusión de ahora, digamos. Es competencia si me pasas con recursos, no es competencia si no me pasas con recursos. Y entonces ahí evidentemente es lo que nosotros hemos hecho un llamado respetuoso al gobierno nacional en decir, ya está bien, recién el jueves anterior en la reunión del COE se aprueba el plan de acción para el fenómeno del niño 2023-2024. Te estoy diciendo que si el fenómeno viene pasado mañana, hace 15 días tenemos recién la aprobación del plan. Eso dice la resolución del COE, si tú lo ves en su texto correspondiente. Entonces, cuando hace eso, lo que nosotros hacemos es un llamado respetuoso, es decir, ok, eso establece que hay más o menos $800 millones que costaría implementar ese plan. Entonces, dime cuáles van a ser esos recursos, cómo los vas a destinar, es del presupuesto fiscal, y si es que vas a decir lo que me has dicho desde Chone, lo que me has dicho desde Esmeraldas, lo que me has dicho desde la lógica de Machala, que ya vamos a llegar los recursos y luego cuando no llegan los recursos, tú haces anuncios de créditos. Entonces, una cosa es que me estés diciendo que va a haber capacidad de crédito en el BEDE, y otra cosa totalmente distinta es que me estés diciendo que hay una asignación presupuestaria que va a ser destinada a los gobiernos locales, que es básicamente el reajuste del Esto que señala Christopher es súper importante, además con ejemplos específicos en los cuales además nosotros les hemos dado seguimiento y hemos sido súper críticos. Lo de Alausí, lo de Esmeraldas, lo de Chone. ¿Llegaron finalmente recursos de los que fue a ofrecer el gobierno o nunca llegó nada? Y además quiero citarle algo más, Christopher, porque durante su última visita a los Estados Unidos, en el foro, en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente fue a decir, por Dios, viene el fenómeno del niño, ayúdennos. Entonces, ¿los recursos llegaron allá, a estos destinos? ¿O llegaron a través de créditos que van a tener que después ser reembolsados al Banco Estatal? Digo que el gobierno es errático porque por un lado saca la resolución del COE diciendo que vamos a tener estas cuestiones de 4 puntos específicos, la declaratoria de alerta, y luego el Twitter del presidente, me imagino que es de los Estados Unidos, menciona que hay 500 millones que se ha conseguido de un multilateral. Son deuda. 500 millones de crédito. Deuda. De los 500 son 150 millones para la red vial estatal, que va a cubrir más o menos 1.200 kilómetros que están expuestos, de los 4.400 aproximadamente que están expuestos. Luego me dice que hay básicamente 300 millones para la cuestión de crédito, que es para el BEDE principalmente. Luego me dice que hay 124 millones para la CONAFITS, es decir, reactivación económica, pensar post-desastre, que no estaría mal, digamos, si evidentemente luego la CONAFITS bajaría a las cooperativas y la gente tuviera la capacidad de acceso a ese crédito, digamos, ahí habría que ver el mecanismo, porque evidentemente eso es a veces donde colocamos los recursos, pero no llega a la persona que estamos esperando que llegue, digamos. Y finalmente lo que ha dicho es que sobre estos recursos van a tener empezar de manera prioritaria con los 150 millones para la cuestión de la red vial. Yo le pregunto, en el Ecuador, si nosotros tenemos la disponibilidad presupuestaria ahora para hacer un proceso de contratación sin declaratoria de emergencia para un monto de esa categoría, me tomaría entre no menos de 60 a 90 días para poder hacer la adjudicación. Eso quiere decir que yo estaría llegando a diciembre recién con la cuestión de la adjudicación al contrato. Excepto, yo creo, que podría ser una de las opciones que podrían tener, es que la declaratoria de emergencia pueda darse, digamos, anticipadamente. Pero esa declaratoria de emergencia no es para que te fregues la plata tampoco, sino para que cumpla
cumplas unos procesos que evidentemente la Contraloría General del Estado tampoco ha cumplido y actualizado sus manuales sobre el uso de los bienes públicos para la cuestión de emergencias, porque si ese manual no se actualiza, luego lo que pasa es que 7 años después de cumplir mi función en el sector público, me va a seguir persiguiendo. Pero también hay una cosa que responde también desde los gobiernos locales. Nosotros aportamos mucho a los gobiernos locales porque creemos que ahí está la fuente de comenzar a repensar la política pública, pero vemos también que la subejecución presupuestaria de los gobiernos locales es compleja, digamos, tenemos una subejecución sumamente importante y eso quiere decir que tienes disponibilidad de recursos y no sabes utilizarlo. Y creo que ahí hay un desfase que o que tienes miedo a la Contraloría. O a la Contraloría que se ha convertido en una amenaza para todo servidor público. Claramente lo que decimos es necesitamos dar las cosas habilitantes para que se puedan hacer los temas que se necesitan a nivel territorial. Pero por el otro lado, la Constitución en el 389 establece un sistema nacional descentralizado conformado por unidades de gestión de riesgo en lo público y lo privado. Y aquí hay algunas cosas importantes, digamos, muchos gobiernos autónomos centralizados no tienen esas unidades de gestión de riesgo, y si tienen es de a uno, y digamos, una unidad de a uno tampoco es que funciona, digamos. Entonces, creo que hay que asumir las responsabilidades autocríticamente también, y un poco es lo que lo hemos manifestado, digamos, tanto a los gremiales del CONGOPE como del AME. Sí, estoy de acuerdo en tu autonomía, pero hay una responsabilidad anterior que tiene que ver con tener estas unidades de gestión de riesgo, con tener profesionales y con comenzar a trabajar de manera preventiva antes que reactiva. Entonces, claramente, estamos en una situación donde que hay que organizar ese sistema nacional descentralizado, que el decreto ley no puede ser un parche, sino deberíamos pensar que ese decreto ley, si no cumple lo económicamente urgente, y además es polémico porque quiere privatizar, digamos, los temas de los ecosistemas en el tema de camaroneras, si quiere, por ejemplo, hacer temas de incautación de algunos recursos de los gobiernos autónomos centralizados que podrían entenderse como romper su propia autonomía y podría verse arbitrariamente, si no es, pronúnciate, pero al pronunciarte, danos elementos claros de decir, la próxima asamblea en 30, 90 días tiene que aprobar la ley de gestión de riesgos. El gobierno nacional tiene que destinar los recursos que está en su plan de acción del fenómeno del niño 2023-2024. La Contraloría General del Estado debe sacar un nuevo manual para la cuestión de uso de bienes públicos en la cuestión de la emergencia. Digamos, y todas las instituciones del Estado, porque no solo es una la que creo que está fallando en esto, sino ese entendimiento que podemos tener como para poder no estar haciendo anuncios, sino estar haciendo concreciones que evite que afectemos la poca infraestructura que queda, la lógica de los pocos productos que podemos exportar y por sobre todo, digamos, la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, ¿no? Ahora, Christopher, con todos estos elementos, usted señala que ya hubo alertas en noviembre de que venía el niño, que recién hace 15 días se aprobó un plan, que no sabemos si van a llegar los recursos por vía del presupuesto general del Estado o por vía de préstamos para atender el fenómeno del niño. O sea, y el fenómeno del niño ya está, ya lo estamos sintiendo. Yo le pregunto, en base a la experiencia que ustedes tienen ya en el campo y todo, ¿estamos o no estamos preparados? O en lo que resta de gestión de la actual administración, ¿vamos a poder enfrentar el fenómeno del niño, las consecuencias que esto va a traer? Si es que nosotros no vemos claramente la asignación de los recursos presupuestarios y digamos y los mecanismos para poder hacer que esos recursos se efectivicen, yo creo que lo que podemos estar teniendo es un buen anuncio y un buen diagnóstico, que a lo mejor puede empatar con el nuevo gobierno, que al final tenga la capacidad de hacer, o mejor dicho, es el que va a enfrentar los peores efectos, porque los peores efectos está previsto que podríamos tener entre noviembre y diciembre de este año, enero, febrero del próximo año, digamos. Entonces, lo que le va a tocar al nuevo gobierno de turno, que además tiene 17 meses, es responder a la emergencia y luego la reactivación y la reconstrucción, si fuese el caso. Entonces, evidentemente, el tema del niño debe ser un tema de atención a la clase política, digamos, a los aspirantes a la presidencia de la República, para poder darnos las claridades, no del qué, sino del cómo vas a gestionarlo, con quiénes lo vas a gestionar, a través de qué mecanismos lo vas a hacer, para tener certezas de que hay la suficiente capacidad de poder enfrentar no solo este fenómeno, porque el país tiene múltiples amenazas, y eso es otro error que hemos tenido históricamente. Nos preparamos para el fenómeno del niño y los incendios forestales nos están, no solo en Quito, digamos, Loja tiene frentes bien importantes, Bolívar tiene frentes importantes, entonces... No hace poco las inundaciones. Las inundaciones que hemos tenido y además luego los sismos que siempre nos tendrán en movimiento, nos hace que seamos demasiado reactivos. Entonces, ahí creemos que hay algunas opciones importantes. La primera, la política pública de gestión de riesgos no puede estar supeditada al tema de seguridad.
Eso es un error, digamos, o sea, y eso es una cosa que hay que cambiarla, y la hemos logrado desde el 2016, hemos venido peleando fuertemente en la Asamblea para que salga del Código de Seguridad y entre como un cuerpo solo, digamos, eso es un gran logro. Luego, esta gestión de riesgos debe vincularse con el cambio climático, porque los recursos para el financiamiento a nivel internacional están en el tema de cambio climático. No puede ser posible que la Secretaría de Riesgos tenga 12 millones para su accionar a nivel de su año fiscal y, digamos, en el tema de cambio climático podamos tener 180 millones para trabajar algunas cosas que pueden ser complementarias en adaptación y en reducción de riesgo. Entonces, lo que pensamos es una Secretaría que piense en la sostenibilidad del modelo de desarrollo, que piense en los temas de adaptación, de mitigación del cambio climático, de reducción de riesgos y todos los temas más prospectivos, como la transferencia del riesgo, porque en el Ecuador aseguramos más los vehículos que las casas. Entonces necesitamos construir una nueva narrativa sobre ese tema. Y yo creo que la oportunidad de ahora de los gobiernos locales es importante, porque insisto, ya la política nacional nos deja, para nosotros, por lo menos como asociación, este sinsabor de que a veces las coyunturas son más importantes que pensar el tema del riesgo. Pero en el nivel local, cuando vemos los temas de planificación, cuando ajustamos a las competencias específicas de los gobiernos provinciales y cantonales, tenemos mejores respuestas. Y para nosotros una respuesta importante es construir desde el territorio capacidades, gobernanza y sobre todo institucionalidad, porque aquí no cabe la idea de pensar un Estado obeso cuando no tengo gente que me asesore para saber qué hacer sobre la cuestión de eventos que estás permanentemente expuesto. Tenemos 300 millones en el BEDE, suena bien el monto. ¿Cuántos municipios tienen la capacidad de endeudamiento? ¿Cuántos municipios tienen proyectos elaborados para poder tener acceso al financiamiento? Y los que no tienen, ¿cuántos tienen capacidad de elaborar estos proyectos en enclave de gestión de riesgos, en enclave de cambio climático? Entonces yo creo que ese es un punto de reflexión bien importante y en el cual no podemos sacar el cuerpo, porque evidentemente hay que tomar responsabilidad desde los gobiernos locales, desde el gobierno nacional y desde el Estado en su conjunto, porque como le menciono, no solo es una responsabilidad del Ejecutivo, sino también de una Asamblea que ha dejado pasar 16 años para tener una ley orgánica de gestión de riesgos que permite trabajar el tema, ¿no? A propósito de los incendios, ayer hubo uno de magnitudes entre Pelileo y Baños, ¿no? Claro, en el sector importante. de las juntas. ¿Cuál debería ser el trabajo que desde los gobiernos locales, Christopher, deban hacer con los ciudadanos para involucrarles en esto y para que haya también un mayor nivel de conciencia sobre que lo que está en juego finalmente es la vida? Porque cuando hablamos de riesgo y de todos los eventos a los que estamos expuestos en riesgo, digamos, más allá de los temas materiales, la casa, los vehículos, etcétera, los bienes públicos, etcétera, también está en riesgo la vida de los ciudadanos. Basta recordar lo que nos pasó acá en Quito, en el aluvión de la Gasca. Entonces hay construcciones en zonas de riesgo, en quebrados, etcétera. ¿Qué trabajo se debe hacer con la ciudadanía desde los GAD? Nosotros somos muy críticos del Comité de Operaciones de Emergencia. Yo creo que mi tesis doctoral será cómo funciona un Comité de Operaciones de Emergencia temporal. Parece un gabinete de Estado. Desde Moreno hasta hoy, el COE es la instancia que resuelve todo en este país, digamos. Y esto rompe cualquier criterio, cualquier sentido de lo que tendremos que hacer en reducción de riesgos, digamos. El comité se llama de operaciones de emergencia, es decir, cuando la situación está dada, activas esto, no cuando quieres hacer todos los temas de prevención, cuando quieres hacer todo el tema de política pública, porque para eso hay un gabinete, para eso deberías tener unos sectoriales, para eso existían ministerios coordinadores para poder tener la capacidad de ver esas coyunturas. Entonces, nosotros decimos que si te vas a centrar en el tema de comités de operaciones de emergencia, puedes seguirte convenciendo contigo y con tus técnicos, porque el alcalde tiene a todo su personal de las direcciones trabajando en el comité de operaciones de emergencia. Y la prefecta tiene que estar de secretaria, digamos, el prefecto, la prefecta debe estar secretaria del gobernador, digamos, en el caso de Pichincha, precede la prefecta del gobierno provincial. Pero, digamos, al final, lo que te hace esto es un desgaste de estarnos viendo el mapa, digamos, la mancha roja que se va a inundar la cuestión, necesitas contacto con la ciudadanía. Y el contacto con la ciudadanía no puede ser solo la mochila de emergencia, no puede ser solo el simulacro, no puede ser solamente la lógica de va a llover, prepárate, sino, a ver, sobre mis competencias, riego, ¿qué está pasando? Manejo de cuenca, microcuenca, ¿qué estamos teniendo? ¿Existen sistemas de alerta ahí? No tenemos ese sistema, vamos a ver qué está haciendo eso. Fomento productivo, ¿cuáles son las producciones que tenemos? Vigías, capacitación. Claro.
¿Cómo vamos a trabajar eso? La producción que tenemos para estos meses, ¿cuál es? ¿Es maíz? ¿Es papa? ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Qué recomendaciones podemos dar al pequeño productor, al que está trabajando en el agro permanentemente para no perder eso? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el tema turístico? A ver, ¿cuáles son los atractivos más importantes? ¿Va a afectarse la infraestructura? No. Estos se van a cerrar, estos deberíamos potencializar. Si estás pensando, por ejemplo, en la lógica vial, ¿cuáles son las cuestiones de taludes más inestables entre los intercantonales para poder trabajar? Si hacemos convenio o no con los municipios para articular. Todo el mundo sabe que ALOA Santo Domingo se desliza todo el tiempo, digamos, eso puede ser coordinado con el nivel central, perfecto, esa le dejo ahí, pero tenemos que ver el noroccidente sobre la cuestión de Pacto, a toda la cuestión de San Miguel de los Bancos, o sea, tienes toda una lógica en la cual puedes articular un trabajo desde el territorio. Yo creo que ese es el esfuerzo que deben hacer los gobiernos locales, porque al final del día, si pasa la emergencia, la gente a quien va a demandar las respuestas es al nivel de gobierno más próximo. Entonces, en el nivel municipal, creo que los servicios importantes, alcantarillado, agua potable, pensar la lógica, por ejemplo, de la conectividad vial, los terminales, la infraestructura que es más útil para el funcionamiento. Entonces, no es que no hay que hacer y no hay recursos, digamos. Sí, claro que hay recursos limitados y hay que hacer un montón sobre el marco de mis competencias. Pero, por ejemplo, hay que articular la organización social, no creando más comités y no desmembrando la participación de esa ciudadanía, sino más bien consolidándoles hacia una lógica de desarrollo. Yo creo que ese es el trabajo que esperan la ciudadanía. Nosotros hemos hecho algunos levantamientos de información, solo para darle un dato bastante preocupante. En el perfil costero, y alrededor del 90% de la gente siente no estar preparada para enfrentar el fenómeno del niño. Y entonces eso demuestra de que hay un nivel de desconocimiento importante, y si mediáticamente vamos, que el niño viene, ya vas perdiendo el interés de la gente porque no le estás diciendo cuándo, dónde. El riesgo tiene una incertidumbre, y cuando el ministro dice el 99.9% de efectividad de que llegue, entonces no hay riesgo. O sea, digamos, ahí hay una cosa material que ya está. Lo que quiero decir con esto es que la comunicación es fundamental, que el manejar en sus competencias es determinante, y claro, hacer un llamado respetuoso, digamos, a los diferentes niveles de gobierno a generar esas unidades de gestión de riesgo, aunque sea de a uno, pero para ir articulando un proceso no solo a la atención de la emergencia, sino más bien también a la lógica del desarrollo, porque nos cuesta millones de millones. El pronóstico de esto es 1.200 millones en afectación, con un hueco fiscal de 8.000, 9.000 que se menciona en el gobierno central, son 10.000 millones de dólares en el hueco fiscal. ¿Cómo trabajas de cualquiera que asuma el cargo? 10% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, y entonces la del 97-98 generó un rebote, digamos, a la crisis bancaria, que no se lo diga con esos términos, pero la del 97 y 98 significó el 15% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, no hablamos solamente de cosas de la naturaleza, porque luego podríamos culpar a la naturaleza y a un castigo divino cuando es una responsabilidad de la acción o la omisión que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Muy bien, muy interesante, Christopher. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, sin duda. Muy importante esta entrevista. Muy amable por estar acá. Un verdadero placer.